¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Y vamos a estudiar estas semanas el libro de Apocalipsis, o conocido también como Revelaciones. Vamos a escuchar, perdón, vamos a estudiarlo. Yo le recomiendo que si en este estudio que vamos a empezar, que hoy va a ser una pequeña introducción, en cada estudio que vayamos teniendo, si no lograste captar toda la idea del estudio, te recomiendo que lo escuches varias veces para que puedas ir cada vez profundizando un poco más en lo que es el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis es un libro que para leer el libro Apocalipsis se tiene que leer, bueno, no para leerlo, para comprenderlo y estudiarlo el libro de Apocalipsis, se necesita leer el libro de Daniel, eh, no todo el libro de Zacarías, pero Zacarías, el libro, el Evangelio de Mateo, pero el capítulo 24, y después de eso empezar a leer el Apocalipsis con los ojos de lo que dice Mateo y lo que dice Daniel. En el Antiguo Testamento, el Apocalipsis, el libro que se le llama de Apocalipsis es el libro de Daniel, porque el libro de Daniel hasta el Antiguo Testamento era el Apocalipsis de lo que tenían, ¿ok? Cuando Jesucristo estuvo, el capítulo 24 de Mateo, pues es donde habló del Apocalipsis. En el libro Apocalipsis, 90 años, bueno, 60 años más o menos después de la muerte de Jesucristo, eh, nuestro Señor Jesucristo le da una revelación a Juan y Juan empieza a escribir el Apocalipsis, pero esa revelación, como Dios no inventa nada, sino es decir, todo nos va hablando por partes, toda la revelación de Apocalipsis va hacia Mateo, a lo que él dijo, y va hacia Daniel. De hecho, mira, si, si quieren, digo, no vayan para allá, pero les voy a dar, por ejemplo, un versículo en Mateo 24, versículo 15, hablando del fin del mundo, o perdón, no del fin del mundo, más bien de la segunda venida de Jesucristo y todo lo que va a pasar. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Eso que viene en la Biblia y eso que mencionó Mateo, que Jesucristo dijo, que lo que dijo el profeta Daniel, significa que Jesucristo estaba dando en Mateo 24 un resumen de la parte final de los tiempos, pero él citó a Daniel. Eso significa que lo que él citó en Daniel, perdón, lo que él habló en Mateo 24 tiene mucha referencia con Daniel. ¿Ok? Después, a, si vamos al libro Apocalipsis, donde vamos a empezar el estudio, el primer versículo dice la revelación de Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, que el mismo Jesucristo, que fue el que habló en Mateo 24 y dijo todo eso, tomando en cuenta a Daniel y siguiendo lo que habló en Mateo, hoy o en Apocalipsis, lo hace más exponencial. Muchas personas no entienden el libro de Apocalipsis y por eso muchas iglesias no lo enseñan. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿En tu iglesia te han enseñado, olvídate enseñar, te han predicado del libro de Apocalipsis? Si te han predicado, ¿cuándo fue la última vez que te predicaron? No, pues allá como hace 5 años o 10 años, ¿cierto? Bueno, y si te predican, ¿cuántas veces te han predicado no de los tiempos finales, sino de las 7 iglesias nada más? Que de las 7 iglesias donde te dicen que no eres frío ni caliente, Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hoy en día casi nadie predica o enseña del Apocalipsis, porque mucha gente no lo entiende, mucha gente no lo entiende y no logra meterse a fondo a estudiar más el Apocalipsis, porque muchas personas o muchos pastores hoy en día no les interesa el Apocalipsis. Pero déjame decirle una gran verdad. El Apocalipsis es el libro que tenemos que estar estudiando hoy más que nunca. ¿Saben por qué? Porque estamos en esos tiempos. Luego, más adelante, cuando estemos estudiando el tema del anticristo, que lo vamos a ver más adelante, bueno, ahí les voy a enseñar por qué estamos en los últimos tiempos. ¿Ok? Bueno, no nos adelantemos, entonces vayamos adelante. ¿Ok? Bueno.
como se los mencioné, en el libro Apocalipsis hay varias posturas. Bueno, no solamente en el libro Apocalipsis, pero sino también, digámoslo, por ejemplo, hay varias teologías como la doctrina del arrebatamiento, en la teología la teología del arrebatamiento que se divide en tres doctrinas, por así decirlo, ¿verdad? Una doctrina es, por ejemplo, que los cristianos se van a ir antes de la tribulación, y esa se le llama pretribución, se me olvidó la palabra, discúlpeme, pre, eh, se me fue, ya me trabé, discúlpeme, pretribulacional, discúlpeme. Cuando esa es la primera doctrina. ¿Qué significa eso? Significa que la mayoría, perdón, que muchos cristianos creen hoy en día que se van a ir antes de que venga la tribulación. Es decir, el rapto va a suceder antes. Hay otra doctrina que es en medio de la tribulación nos vamos a ir. Yo antes creía que, mi punto de vista, antes yo creía que nos íbamos a ir en la pretribulación. Pero entre más estudio la Biblia y entre más la leo, me doy cuenta que es durante la tribulación. Y bueno, yo no te voy a querer poner, exigir ponerte ningún punto de vista, porque eso es lo que yo estoy viendo y eso es lo que yo he creído, y eso a ti también te corresponde estudiar la palabra. Y como siempre les digo a las personas, la doctrina del arrebatamiento no salva a nadie, es secundaria. ¿Qué significa que sea secundaria? Todas las doctrinas en la palabra de Dios que tienen que ver con el tema de nuestra salvación son primarias. Lo demás es secundario, es decir, no por creer en el pre o durante o después de la tribulación voy a ser salvo. No, no es así, no tiene nada que ver con la salvación. ¿Ok? Bueno, y la tercera doctrina son los que creen que cuando termina la tribulación es ahí donde nos vamos con el Señor en el rapto. Y cuando llegue su momento, ahí lo vamos a estudiar un poquito más a fondo. Les voy a explicar varias cositas, pero vamos a empezar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos des de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y porque tú quieres que conozcamos estos últimos tiempos, Señor, porque no quieres que seamos ignorantes en estos últimos tiempos. Te damos la honra y la gloria y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos enseñe todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden, antes de Apocalipsis, vamos a tocar unos versículos nomás claves para entender ahí. Pueden abrir su Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses, perdón, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo, perdón, disculpen, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Ya están ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4? Bueno, fíjate lo que empieza, el título de las Biblias de arriba dice, La venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué está diciendo esto? Bueno, nos está hablando de los últimos tiempos de la parte del arrebatamiento. Versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Te estás dando cuenta que va a haber una resurrección y el Apocalipsis nos aclara más acerca de eso. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Tal vez hay personas que no creen en el arrebatamiento, porque la palabra arrebatamiento en el sentido así como tal no viene, pero viene aquí, seremos arrebatados. Bueno, ¿te acuerdas? No sé si has visto en el Viejo Testamento, el arrebatamiento no es no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. Lo pudimos ver en el Antiguo Testamento, en el caso de Enoc. Enoc caminó con Dios. En el caso de Elías, Elías dice la Biblia que
Dios se lo llevó en una carroza de fuego, fue arrebatado al cielo. Entonces, el arrebatamiento no es una doctrina del Nuevo Testamento, es una doctrina que viene desde el Viejo Testamento, que nos enseña algo, pero al final de cuentas, aquí Pablo nos empieza a deslumbrar un poco mejor acerca de ese arrebatamiento y en Apocalipsis, Jesucristo nos lo explica más claramente. ¿Ok? Bueno, y luego dice el versículo, capítulo 5 versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esto es bien importante porque Pablo le está diciendo, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no hay necesidad que yo les escriba. Acordemos que la carta de Tesalonicenses la acabamos nosotros de estudiar hace poquito, hace un par de semanas, y hay que recordar que fue una de las últimas cartas de Pablo, porque la última carta fue segunda de Tesalonicenses y esta es primera. Entonces fue una de las últimas cartas de Pablo. Cuando se escribió el Apocalipsis fue más o menos en el año 95 después de Cristo y esta carta fue más o menos en el año 60, es decir, todavía faltaban treinta y tantos años, 35, poquito más, poquito menos, ¿ok? Bueno, ¿qué significa eso? Significa que Pablo ya estaba hablando acerca de los tiempos finales y que dice que yo no tengo nada que escribirles acerca de los tiempos finales, de cuándo van a ser y todo eso, porque ustedes ya los conocen, ya les he dicho. Y fíjense lo que dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche en que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la muerte de cinta, perdón, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, esto es lo importante porque mucha gente se queda en el versículo 3. El versículo 3 o el versículo 2 y 3 es como cuando Jesucristo dijo que vendrá como ladrón y todos se quedaron así, todos pensamos los cristianos que Jesucristo va a llegar así de la noche a la mañana y no es así. Hay muchas personas cristianas que piensan que Jesucristo puede llegar ahorita mismo y hacer el rapto. Y no es así. ¿Por qué no es así? El Apocalipsis lo explica cuándo y cómo va a ser el rapto del Señor, o el arrebatamiento. ¿Ok? Entonces dice el versículo 4, mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo le está diciendo, ustedes como creyentes saben el día, perdón, saben los tiempos. La Biblia nos enseña que nosotros no conocemos el día ni la hora, pero la Biblia nos enseña que podemos conocer el año y los meses del arrebatamiento. Adrián, ¿cómo es eso? Aguántate, más al ratito te lo voy a explicar. La Biblia no solamente dice que no conocemos el día y la hora, pero sí vamos a conocer el año y los meses y el mes. ¿Por qué? Porque tiene que haber varios acontecimientos en el Apocalipsis que cuando suceden esos acontecimientos es ahí donde nosotros vamos a conocer los tiempos. Perfecto, ¿ok? Aclarando ese punto, nos damos cuenta que el Apocalipsis está hecho para darnos más luz, no solo acerca del arrebatamiento, pero nos da mucha luz acerca del arrebatamiento. Hay más temas que lógicamente Dios toca en el Apocalipsis, pero dentro del Apocalipsis toca el arrebatamiento, ¿ok? Para entender todo eso, vamos al libro de Daniel para entender los tiempos. Vayan rapidísimo al libro de Daniel y vamos a abrirlo en el capítulo número 9, si no me equivoco. Daniel, capítulo 9, versículo, todavía me falta un capítulo, versículo 9, versículo, eh, versículo 23. Dice Daniel orando y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y se- perdón, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos. Y después de las 60
y 2 semanas se quitará la vida al Mesías. Vamos a entenderlo un poquito. En el versículo 24 habla de 70 semanas, ¿ok? ¿Qué significa todo esto? Bueno, todo este tiempo que nos está hablando Daniel es el tiempo profético de Dios, donde marcha el reloj de Dios. Por ejemplo, nos dice 70 semanas. ¿Qué son 70 semanas? La Biblia nos enseña en Levíticos que las semanas que Dios está mencionando son semanas de 7 años, es decir, cada semana equivale a 7 años. Si no han estudiado mucho la Biblia, después les explico porque no voy a meterme en esa profundidad. Pero bueno, Dios les decía al pueblo de Israel que ellos tendrían que la tierra, hacer la tierra, trabajar por 6 años y al séptimo año dejarla descansar y que en el sexto año Dios les iba a dar tanta cosecha que no iban a tener necesidad para el séptimo ni el octavo, que era el primer año de la siguiente ciclo, ¿ok? Bueno, entonces esas semanas se les llaman semanas de siete años. Es decir, cuando Dios habla de una semana, significan 7 años. Entonces, todos aquellos que traen calculadora pueden multiplicar 70 por, eh, por 7 y les va a dar 483 años. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. Ok. Después la Biblia divide ese tiempo de 70 semanas en tres fases. La primera, 7 semanas. La segunda, 62 semanas. Y la tercera, una semana. ¿Ok? Bueno. Las primeras 7 semanas que dice ahí, mira, vamos a ver, por ejemplo, el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Qué significa eso? Bueno, acuérdense que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y Daniel estaba orando a Dios y se acordó la profecía de los profetas para ir a restaurar el templo de Jerusalén y se acordó que iban a estar 70 años en cautiverio. ¿Ok? Daniel empieza a orar, Daniel le da favor Dios delante del rey Darío y Darío manda no a Daniel, pero manda a los judíos a que renueven o que más bien que construyan el templo, ahí fue donde se construyó el segundo templo con dinero de los de Babilonia. Por cierto, ¿saben quién es Babilonia hoy en día? Bueno, Babilonia hoy en día es la nación de Irán. Esa misma nación que hoy en día está en guerra es la misma nación que le dio dinero a los judíos para crear el segundo templo, ¿ok? Pero bueno, eso más adelante lo vemos, ¿ok? Bueno, entonces dice que desde el día en que se dio el decreto, desde el momento en que se le dio el decreto a Daniel para que los judíos vayan y construyan, de ahí iban a pasar 7 semanas. Acuérdense, son semanas de 7. Si nosotros multiplicamos 7 por 7, perdón, sí, 7 por 7 que nos va a dar 49 años. ¿Es correcto? Bueno, entonces pasaron 49 años desde que se dijo vayan y construyan el templo hasta que lo acabaron, pasaron 49 años, ¿ok? Ahora, quiero que pongas muy bien el reloj profético porque estamos ahí viendo las fechas. Pasaron 49 años, ¿ok? De esos 49 años, el día que fue exactamente que el rey Darío dio la orden fue en el año 444 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, si nosotros sumamos 444 años más los 49 años, nos da un total de 493 años. ¿Ok? Perfecto. Luego vamos a seguir leyendo. Fíjate lo que dice la parte final del 25. Vamos a leer otra vez el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. ¿Ok? Fíjate lo que dice el versículo 26. Y después de la semana perdón, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Ok? Es decir, después de la semana 7, después de la semana 7, iban a pasar 62 semanas.
Y en esa semana 62 era cuando Jesús apareció en Jerusalén con el burrito montado y diciendo, la gente diciendo, Hosana al hijo de David, ¿ok? Y que falleció a los pocos días, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer la suma para que puedas ver. Vamos a poner, si quieres, 69 semanas por 7 es igual a 483. Si nosotros, cuando hacemos el calendario, hay que recordar que el calendario judío no son de 365 días, son de 360 días, ¿ok? Es decir, que nuestro calendario que fue inventado por la Iglesia Romana, por un papa que se me olvidó el nombre, creo que fue el Papa Gregorio, él inventó nuestro calendario, este, le pusieron días de más y por eso tenemos un calendario de 365 días, pero los judíos tienen un calendario de 360 días, tanto en el Antiguo Testamento como hasta hoy en día, ¿ok? Perfecto. Bueno, desde el año 444, que fue donde se mandó la orden para construir, hasta que Jesucristo murió, ¿sabes cuántos años fueron? Fueron 483 años. Te estás dando cuenta que la profecía es exactamente, tú puedes hacer las matemáticas, tú al rato que tengas un poquito más tiempo, acuérdate, 444 antes de Cristo, recorres hacia atrás hasta el año cero y de ahí para allá 33 años de la vida y muerte de Jesucristo. Y te van a dar los 483 años que perdón, que estamos viendo aquí hoy en día. Bueno, ahí van 69 semanas, ¿ok? Falta una semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice que eran 70 semanas, ¿ok? Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo, versículo 27. Y aquí es donde viene la tercera parte. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, o sea, las 70 semanas. Se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, la última semana se divide en dos partes de 3,5 años, porque cada semana tiene 7 años, ¿ok? Bueno, ¿cuál es esta semana que habla? Esta semana que habla es la que nos va a mostrar en Apocalipsis los 7 años de la tribulación que va a venir. Ahora entiendes por qué estamos leyendo Daniel, porque Daniel es el que nos dispara. Más adelante también vamos a ver lo de las bestias y todo ese tipo, cómo las compara Daniel y cómo las compara el apóstol Juan, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya estás entendiendo, bueno. La última semana son los últimos 7 años perdón, la última semana de los 70 son 7 años de la gran tribulación. Ahora sí, vamos para allá, para Apocalipsis, ya que entendiste un poquito este, cómo se divide el tiempo profético de Dios y por qué lo que vamos a ver a continuación es un tema en donde se divide en dos partes. El Apocalipsis se divide en dos grandes partes desde mi punto de vista. ¿Qué se divide? Se divide con la introducción y perdón, las 7 iglesias y luego después toda la revelación de lo que va a pasar en el Apocalipsis, ¿ok? En esos 7 años. Y lógicamente más adelante habla del milenio y todo ese tipo de cosas. Vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1. Ya la próxima semana hablaremos de la primera iglesia y voy explicando un poquito por qué las 7 iglesias y todo eso, ¿ok? Bueno, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Mira, aquí vamos a entender una cosa. ¿Saben lo que significa revelación? Revelación es como si han visto cuando está un carro tapado con una lona o con una manta y luego levantan la manta y se ve el modelo del carro o el carro nuevo cuando van a presentar un carro. Bueno, eso significa revelación. La palabra revelación significa dar a conocer. Entonces lo que está diciendo aquí Jesucristo es, yo quiero dar a conocer. Yo quiero dar a conocer a mis siervos lo que va a pasar en el futuro. ¿Para qué? Para que, como dijo el apóstol Pablo, el día no les sorprenda como ladrón y estén preparados para lo que viene. Pero también quiero que sepan una cosa.
Muchas personas les da miedo leer el Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro de miedo. El Apocalipsis es una carta para darnos valor a todos aquellos los que hemos creído en Jesucristo, porque nos enseña que Jesucristo vence a todo el mal y nos lleva en triunfo en su victoria. Y eso es hermoso porque tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Es una carta que nos está diciendo a ti y a mí que no importa la situación que pasemos, vamos a ser vencedores en Cristo Jesús. Y eso es hermoso. Después de ahí en el versículo 1 dice, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra declarar tiene que ver con la palabra proclamar, decir, te estoy declarando lo que va a pasar. Si te has dado cuenta cuando una persona te dice, si te portas, la mamá le dice a un hijo adolescente, si no llegas temprano, te voy a castigar. Y el niño te dice, me estás amenazando. Bueno, no, a lo mejor la mamá lo hace de una forma amenaza, pero la mamá le está declarando lo que va a pasar si él comete esa falta, ¿cierto? Bueno, es lo mismo que pasa aquí con Jesucristo. Jesucristo está diciendo, yo te estoy declarando lo que va a pasar. Versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjate cómo termina el versículo 1, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Está diciendo Jesucristo que más bien, perdón, Juan se está escribiendo que él ha dado testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo. A veces leemos la palabra testimonio aquí como, pues dio testimonio, alguien se paró y dio testimonio de su vida, ¿cierto? Pero lo que Juan está diciendo no tiene el mismo significado que tenían aquel día. Te lo voy a explicar de otra manera. En aquel día, decir que dio testimonio era una persona que en aquel tiempo había una persecución de los romanos hacia los cristianos. Y a todos eran tirados en el foso de los leones o eran quemados vivos, los prendían como antorchas, les cortaban la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Decir que Juan dio testimonio no significa que se paró en una iglesia y dijo, Cristo me cambió la vida y doy testimonio porque antes yo era un perdido y ahora... No, eso no significa. Lo que Juan está diciendo aquí, está diciendo que delante de muchas personas que querían matarlo, él habló abiertamente, no solamente de la palabra, sino que de Jesucristo también. Hoy en día, muchas iglesias hablan tanto de la palabra de Dios, pero no hablan de Jesucristo. Hoy en día muchas personas testifican de la palabra de Dios, pero no testifican de Jesucristo. Yo te voy a decir una cosa. Yo te reto que vayas un día a hablarle a las personas, no de la palabra de Dios, sino de Jesucristo, que es lo mismo, pero al final de cuentas, enfocándote en Jesucristo y vas a ver las cosas que suceden. Vas a ver cómo los demonios se levantan, vas a ver cómo la oposición se resiste. Mientras tú hables de Dios, las personas y los demonios no pasa nada. Pero cuando tú hablas de Jesucristo, los demonios saltan porque te quieren causar miedo para que ya no sigas hablando de Jesucristo. Pero cuando ellos saben que tú eres un cristiano maduro y que conoces la autoridad que Dios te ha dado, los demonios tiemblan. Me ha pasado infinidad de veces. Hemos ido a predicar a las calles la palabra de Dios y tan pronto hablo de Jesucristo, se levantan los demonios y les digo, en el nombre de Jesús, te ato. Y hablo con la persona y le digo, tú tienes un demonio. ¿Quieres ser libre? Y si la persona dice que sí, oro por él, inmediatamente echamos fuera el demonio y queda libre. Y he conocido muchos testimonios, no que me han contado, de viva voz, de centros de rehabilitaciones donde hemos liberado a infinidad de personas que han sido libres de demonios gracias a Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Y eso es verdad y eso es una realidad. Pero mientras tú hables de Dios, no incomodas a nadie. ¿Ok? Pero tú hablas de Jesucristo. De hecho, a Juan no lo querían matar por hablar de Dios. No. A Juan lo querían matar por hablar de Jesucristo. A Pablo no lo mataron por hablar de Dios. Lo mataron por hablar de Jesucristo. A todos los mártires no los matan por hablar de Dios. Los matan por hablar de Jesucristo. Entonces, Adrián, no tenemos que hablar de... No, sí tenemos que hablar de Dios, pero Dios dice que le dio todo a su Hijo Jesucristo.
y que a través de su Hijo Jesucristo llegamos al Padre. ¿Ok? Vamos a leer adelante. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es decir, de toda la vida de Jesucristo que él vio y todo lo que Dios le ha permitido ver, inclusive el Apocalipsis. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí hay tres cosas que hay que entender. Primero, el apóstol Pablo está diciendo, nos está invitando con este versículo a que leamos el Apocalipsis más seguido, porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga que si lees esta parte, tú eres bienaventurado y bendecido. No hay. Este es el único versículo en la Biblia que dice que si tú lees el Apocalipsis, tú eres bienaventurado. ¿Sabes qué significa bienaventurado? O no, en otra versión significa dichoso. ¿Sabes qué significa dichoso y bienaventurado? Significa el favor especial de Dios sobre tu vida. ¿Estás entendiendo esa parte? El favor de Dios. Es decir, si tú lees el Apocalipsis, el favor de Dios va a venir sobre tu vida. Pero, ¿por qué no lo lees? Primero, porque no lo entiendes. ¿Y por qué no lo entiendes? Porque no has estudiado ni leído la Biblia, no has estudiado Daniel, no has estudiado otros libros, ¿ok? Segundo, ¿por qué no lo quieres leer? Porque a muchas personas les da miedo. La mayoría de ustedes, yo puedo saber que les da miedo, porque yo pasé por eso y he conocido a muchos creyentes que les daba miedo leer el Apocalipsis porque no lo entendían, no lo entienden. Y el diablo es el que provoca ese miedo, porque el diablo sabe, primero, que si nosotros leemos más el Apocalipsis, vamos a entender la victoria final que tenemos en Cristo Jesús y vamos a entender que nuestro Señor venció verdaderamente y que hay un fin para Satanás y para todos sus secuaces y que él va a y que vamos a venir a reinar con él. Y el diablo no quiere que sepas esa verdad. Segundo, dice, bienaventurado el que lee, fíjate, el que lee y los que oyen las palabras, ¿ok? De esta profecía. En el Nuevo Testamento, de las cartas, desde el libro de Hechos hasta la carta de Judas, no hay ninguna profecía, porque las profecías se acabaron hasta, hasta, digámoslo, el último profeta que fue eh, Zacarías, si no me equivoco. ¿Cuál fue el último profeta? Estoy llegando ahí. Perdón, sí, Zacarías, perdón, Malaquías, hasta el último profeta que fue Malaquías. Ahí se acaba la profecía, ¿ok? Bueno, entonces en el Nuevo Testamento nos está diciendo que este libro es profético, porque viene para adelante. Y en este libro está diciendo, fíjate, bienaventurado el que lee la profecía, o sea, la persona que lee esto va a tener el favor de Dios, y está diciendo también y el que guarda las cosas que en ella están escritas. Son dos cosas que quiero que entiendas. Lo primero es leer o oír y lo segundo es guardar. ¿Te estás dando cuenta que Dios nos está invitando a estudiar el Apocalipsis? ¿Te estás dando cuenta que Dios nos está invitando a que nosotros busquemos más la verdad del Apocalipsis, que nos metamos más en el Apocalipsis y que seamos unos maestros del fin del tiempo? Tal vez si estuviéramos en el año mm, 1920, no era tan importante estudiar el Apocalipsis, aunque ya estamos a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia nos menciona que en Apocalipsis, por ejemplo, te voy a dar una cosa así rapidísimo. ¿Por qué no era tan importante? O, bueno, siempre ha sido importante, pero ¿por qué hoy cada vez es más importante? Es a lo que me refiero. ¿Por qué cada vez es más importante? Porque la Biblia nos menciona que Israel tenía que ser nación y porque siendo nación se iba a construir el tercer templo y el anticristo se iba a sentar ahí a reinar. ¿Ok? Bueno, en 1920, 1930, 1945, Israel todavía no era nación. ¿Qué significa eso? Significa que para que se cumpliera esa profecía, pues primero tendríamos que pasar por la parte histórica de ver que Israel se convirtiera en nación. Bueno, en 1948 Israel se convirtió en nación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estoy viendo que Israel en un día, así, porque no había ni plática ni nada, en ese día los líderes se reunieron
y formaron la nación de Israel. Entonces Israel volvió a ser nación. Entonces desde ese día que Israel volvió a ser nación, entonces ahora sí ya estamos más cerca de los tiempos finales. ¿Por qué? Porque ya Israel era nación y se podía construir el templo ahí. Pero no, al final de cuentas, no existía la tecnología que hoy en día tenemos para entender que ahora sí estamos en los tiempos finales. ¿Ok? Bueno, fíjate lo que dice, bienaventurado el que lee y el que guarda todo esto. Nosotros tenemos que estar observando lo que está sucediendo en las noticias, no para miedo, sino para entender la parte del apocalipsis y entender, vamos a suponer que estamos en 1948 y sale la noticia que Israel se hizo nación. Entonces yo tengo que prender los focos rojos y decir, oye, aquí la Biblia menciona que y efectivamente Israel tenía que ser una nación para que se construya el templo. Ok, perfecto. ¿Por qué cada vez que oímos de que van a implantar un mecanismo de que les van a poner en la mano y que ya está, no sé, Microsoft o quien sea, ya inventó un mecanismo que va a poner en la mano? ¿Por qué nosotros, en la marca, la bestia, esto que lo otro? Bueno, eso es lo que dice. Hay que tener cuidado en las noticias para que nosotros estamos guardando en nuestro corazón todo esto. El problema, y te lo voy a decir de todo corazón, hacemos un alboroto de cualquier noticia porque no entendemos las profecías. Por ejemplo, que ya viste que el presidente Trump ahorita está haciendo la paz con Irán. Entonces el presidente Trump es el anticristo porque el que dice que haga la paz no es así. ¿Sabes por qué? Porque el anticristo tiene la Biblia nos menciona como 20 características del anticristo y una de ellas del anticristo es que va a ser una persona sin afecto al amor de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que puede ser gay o una persona que no va a tener hijos, una persona que no tiene, que va a ir en contra de los valores tradicionales. ¿Ok? Bueno, entonces estás entendiendo toda esa parte que a veces nosotros creamos un alboroto de nada por no entender las profecías bíblicas y por no meternos a estudiar. No estoy hablando de las personas que conocen un poquito de Apocalipsis y de ahí arman un lío. Si tú eres una de esas, arrepiéntete porque tú no vas a ser bienaventurado ni dichoso. Tú necesitas meterte verdaderamente a estudiar la profecía y a comprenderla para que recibas esa bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Ok? Tercero, dice ahí, porque el tiempo está cerca. Esta profecía Dios se la dio a Juan hace casi 2000 años, un poquito menos de 2000 años, ¿ok? Y le dijo, el tiempo está cerca. Bueno, aquí donde dice el tiempo que está cerca, ¿recuerdas las 70 semanas de las que hablamos? De las 70 semanas, son 7 semanas donde estaba Daniel, donde se construyó el templo, y después pasaron 62 semanas para que el Mesías apareciera y muriera, que fue en el año 33 después de Cristo, y de ahí han pasado 2000 años. Tú me puedes decir, Adrián, entonces, ¿por qué tardó tanto la última semana? Bueno, ese último momento que Dios nos está dando se llama el periodo de gracia. ¿Qué significa eso? Es un paréntesis que Dios hizo para salvar a toda la cantidad posible de humanos, porque antes teníamos que guardar la ley, ahora ya no la tenemos que guardar, solamente voltear a Jesucristo y ser salvos a través de Jesucristo, y hay un periodo de gracia donde Dios nos está dando todo para que entremos a conocer a su Hijo amado Jesucristo, a su reino. ¿Me explico? Pero ese periodo de gracia se está cortando y se está acabando. Y cuando se acabe ese periodo, inicia, así se acabando el periodo de gracia, inicia la tribulación, es decir, la última semana. ¿Cuándo empieza? Eso lo vamos a ver este, hasta el capítulo 5. ¿Ok? Entonces todavía no coman ansias. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí Juan, si te das cuenta, Juan no se introduce como el apóstol Juan o aquel siervo de Jesucristo, se introduce solamente como Juan. ¿Por qué? Porque él está escribiendo a 7 iglesias que él las conocía, esas iglesias. Es decir, a lo mejor él no las fundó las 7 iglesias, pero él tenía una relación con esas 7 iglesias. Estas 7 iglesias son iglesias que existieron en Asia, en la parte de Turquía, más o menos donde está Turquía hoy en día, por ahí toda esa parte, por abajito de Grecia también y toda esa parte. Bueno, ahí estaban las 7 iglesias.
Y dice, las 7 iglesias que se menciona estaban como en una forma circular, así y más o menos la estimación de una distancia a otra o de una iglesia a otra era 80 kilómetros. Es decir, si tú recorres la primera iglesia en la parte norte, que era la iglesia de Efeso, y lo bajabas a la siguiente iglesia como, digámoslo, como a las 3 de la tarde o a las 2, por lo que tú quieres ponerle, estaba la iglesia de la Odisea y de Efeso a la Odisea eran 80 kilómetros y a la siguiente 80, a la siguiente 80, a la siguiente 80, así hasta completar las 7. Entonces era en un movimiento circular como estaban las iglesias, de más o menos unos 80 kilómetros. Es decir, había mucha comunicación entre las iglesias y se conocían entre las iglesias, por eso conocían a Juan. Y dice ahí, gracia y paz. ¿Por qué le dice gracia? Porque le está recordando que estamos en el periodo de gracia, en la semana 69, donde se hizo un paréntesis y que estamos por entrar a la 70, pero es un periodo de gracia y paz. Pero ¿cómo dirían paz si hay mucha guerra? Sí, no está hablando de la paz del mundo, sino que está hablando de la paz que Dios nos da, que ahora estamos en paz con Dios. Como dice Romanos capítulo 5, ahora tenemos paz para con Dios. Está hablando de esa paz, que Dios ya no está enojado con nosotros, ahora tenemos paz con Él, ¿ok? Bueno, dice, del que es y el que era y que ha de venir. Fíjate, Jesucristo sí habla en tiempo presente. Aquí está hablando Juan, haciendo una introducción de que Jesucristo lo mandó ahí, el que es, el que fue y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Juan está dando algo, está diciendo algo tan rápido que está diciendo, es el mismo Dios de la creación, es el mismo Dios que murió por nosotros y es el mismo Dios que dijo que va a venir por nosotros. O sea, lo está diciendo rapidísimo, ¿ok? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esos los 7 espíritus, mucha gente, en realidad la Biblia no lo especifica tan claro que es, pero la mayoría de los teólogos se llegan a la conclusión que es el Espíritu Santo, que así como Jesucristo tenía muchos nombres, como digámoslo, príncipe de paz, etcétera, etcétera, así el Espíritu Santo tiene diferentes nombres y uno de ellos son los 7 espíritus de Dios, ¿ok? Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué menciona diciendo a Jesucristo el testigo fiel? Porque Jesucristo testificó hasta la muerte con su vida. Por eso murió, porque testificó que él era hijo de Dios. Y está diciendo exactamente eso. Acuérdense que es un periodo, que están pasando ahí un periodo donde los están persiguiendo a los cristianos y los están matando. Es decir, los mataban por reunirse. Y aquí Pablo le está dando unas directas, unas indirectas de forma directa. Le está diciendo, acuérdense que Jesucristo fue fiel hasta la muerte. Acuérdense que Jesucristo no se negó. Ustedes tampoco no se niegan a sí mismos. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Muchas personas dicen, yo no sé cómo hay personas que dicen que Jesucristo no es Dios porque Él nunca dijo, ni sus apóstoles decían que lo tratáramos como Dios. Y aquí te estoy dando un versículo que dice que Juan le decía, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Le está dando la gloria a Jesucristo. Versículo 7. He aquí que vienen perdón, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí está diciendo, acuérdense que ahorita no está escribiendo, más bien aquí se está adelantando el capítulo 7, el versículo 7 se está adelantando al final del Apocalipsis, porque acuérdense que Juan le había revelado el Apocalipsis, lo está escribiendo. Juan no lo escribió como secretaria de dictado, no. Primero Dios le permitió ver el Apocalipsis y después le dijo, escríbelo. Entonces aquí Juan nos está dando una visión del futuro. Ahora, este versículo 7 no habla del rapto, habla de la segunda venida de Cristo. Para entender todo eso más adelante se los explico. La diferencia del rapto es cuando nos vamos con Cristo Jesús y la segunda venida de Cristo es cuando venimos con Cristo Jesús a combatir
al falso profeta, al anticristo, al falso profeta y a las naciones, el Armagedón, ¿ok? Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo mismo está diciendo que Él es el Dios Todopoderoso. Jesucristo mismo está diciendo que Él es el alfa y el omega, que son el alfa y el omega es la primera letra del abecedario griego y el omega la última letra del abecedario griego, perdón. Es lo mismo que el Dios del Antiguo Testamento decía, yo soy el principio y el fin. Es lo mismo que decía el Dios del Antiguo Testamento, yo soy el Todopoderoso. Jesucristo está diciendo exactamente lo mismo porque Él es el Dios Todopoderoso. Jesús es Dios. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, uno mismo son. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fíjate lo que el apóstol Juan está diciendo. Yo soy un hermano suyo que pasé por tribulaciones que ustedes también están pasando. Y aquí cuando nos menciona acerca de tribulaciones, eso te lo quiero dejar un poquito en tu cabeza para que recuerdes que más adelante cuando estudiemos las tres doctrinas del arrebatamiento, la pre o la que está durante en medio o la post tribulación, podemos entender por qué que Dios nos permite pasar por tribulaciones como Juan le está permitiendo pasar por tribulaciones, pero lo cuidó el Señor de todos esos problemas y situaciones, ¿ok? Bueno, versículo la parte final del 9 dice, y que da testimonio acerca de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí vuelve a repetir lo mismo que repitió al principio. No solamente es hablar de Dios. Él hablaba la palabra de Dios, pero testificaba de Jesucristo, porque Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre, te vuelvo a repetir, la gente no mataba a los cristianos por decir el nombre de Dios o por creer en Dios. Mataban a los cristianos por decir que Jesús era el Señor, el Mesías. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí menciona a las 7 iglesias y lo más probable es que Juan haya escrito 7 cartas igualitas, es decir, haya escrito 7 apocalipsis sin cambio diferente, todos igual, para dárselos a cada iglesia, para mandárselos a cada iglesia, ¿ok? Después dice, en el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu. Lo que hay que entender rápidamente, a diferencia del en el Viejo Testamento decía, el Espíritu vino sobre mí, entonces empecé a profetizar, ¿ok? Aquí en el Nuevo Testamento, el Espíritu no vino sobre Juan. El Espíritu estaba más bien, perdón, el Espíritu estaba dentro de Juan y el Espíritu tomó a Juan, ¿ok? Y al tomarlo, el Espíritu, estamos en el ramo espiritual. Es decir, ese ramo espiritual donde vemos las cosas sobrenaturales, ¿ok? Y luego dice, el versículo 11, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Te das cuenta que Jesucristo mismo está diciendo otra vez lo que vimos en el versículo 8? Que Él es el único Dios verdadero. Versículo 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros representa al candelero que estaba dentro del tabernáculo, donde se presentaba con Dios en el lugar santísimo, que estaba el candelero. Ahí, bueno, ese representa al Espíritu Santo. Aquí habla de 7 candeleros que tienen que ver con las iglesias, que cada iglesia estaba siendo guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta vestidura que nos menciona aquí es muy similar a la vestidura que utilizaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, es decir, una vestidura desde arriba que va completa hasta abajo, hasta el tobillo,
y que nada más que en el Antiguo Testamento, en lugar de estar amarrado un poquito más abajo, estaban amarrados acá arriba, pero la Biblia nos describe exactamente que Jesucristo es el sumo sacerdote y nos está diciendo que Él es el sacerdote actual, ¿ok? Dice ahí, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve y sus ojos como llama de fuego. Aquí te voy a mencionar algo bien rápido. Muchas personas van a decir, el cabello de Jesucristo era blanco. No, el Apocalipsis, muchas partes del Apocalipsis está escrito en sentido figurativo. Es decir, no quiere decir verdaderamente que Jesús tenía el pelo blanco, sino quiere decir que Jesús se veía toda la parte de Jesús, toda su sabiduría, todo su conocimiento y que Jesús es la persona que tiene todo el conocimiento y sabiduría. Porque muchas personas van a decir, es que aquí dice que tenía el pelo blanco. No, no está describiendo de una forma visual a Jesucristo, sino de una forma figurativa, como lo vamos a ver más adelante, que escribe acerca de la ramera, de quién es la ramera, de Babilonia y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Después vamos a ver también la de las bestias y todo ese tipo de cosas que no es una bestia, sino que son cosas figurativas, ¿ok? Bueno, dice versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Como llama de fuego significa que sus ojos al solamente ver nos purifica. Todo, por eso los que estamos en Cristo Jesús, ese fuego, cuando la mirada de Jesús no nos quema, es un fuego de amor. Pero a todas personas que no aceptaron a Cristo Jesús, ese fuego quema y les va a quemar, porque es la verdad de su palabra. Versículo 15, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Eso menciona su estabilidad, su poder. Eso menciona que Él está firme, ¿ok? Y que su voz era tan potente o es tan potente que su voz, con solo decir una palabra, las cosas son creadas, ¿ok? Versículo 16. Y tenía a su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía con fuerza. Su palabra, eso significa que todo lo que él decía era verdad y penetra hasta partir, como dice Hebreos 14:12, penetra hasta partir el alma, nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Te voy a contar rapidísimo una anécdota. Yo una vez estaba orando en una cabaña que me prestaron, estaba orando y le decía al Señor, te quiero conocer más, Señor, te quiero conocer. Fue tan fuerte en la presencia de Dios que Dios me dijo, me voy a aparecer, Adrián, delante de ti, pero no, perdón, no me dijo me voy a aparecer. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿te vas a aparecer delante de mí? Y el Señor me dijo, quisiera aparecerme delante de ti, pero no puedo porque si me aparezco, te vas a desmayar, te vas a morir del susto, porque todavía no estás listo. Eso fue hace como 8 años, cuando yo estaba terminando un proceso que luego les cuento que ahorita no tiene caso, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Se los prometo que si ustedes hubieran estado conmigo en ese momento, se caían del miedo aún sin ver la presencia de Jesucristo, solamente, sin verla, solamente sentir esa presencia tan fuerte me desmayó, me tumbó y me dejó, pero bueno. Versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Te está diciendo que Jesucristo vive y estuve muerto, haciendo alusión de que él verdaderamente murió en la cruz y resucitó. He aquí que vivo por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos significa que desde el principio hasta el final Dios, Jesucristo está ahí. Es decir, Jesús no tiene tampoco principio ni fin y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto debe ser un grito esperanzador para nosotros. Jesús venció a la muerte, a Satanás y al pecado y tiene las llaves de la muerte. Por eso ninguno de los que creemos en Él va a morir, porque Él tiene las llaves de la muerte. Y como el que tiene las llaves antes en el Antiguo Testamento
eran personas de poder. A una persona que tú le entregabas la llave era un criado que tenía todo el poder sobre tu casa, como fue el caso de Josué, ¿se acuerdan? Cuando lo acusó la esposa de Potifar, ¿ok? Versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Es decir, le está diciendo, esto es verdad. Todo lo que tú has visto que escribiste antes es verdad. Lo que vas a escribir, porque todo eso va a venir. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles. ¿Te das cuenta que el Apocalipsis nos va a decir ciertas cosas, no siempre, pero sí nos va a dar cierta dirección para que no estemos inventando? Y nos está diciendo aquí, las 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La palabra de Dios nos enseña que todos los seres humanos tenemos un ángel y que hay ángeles en regiones y que hay ángeles que cuidan también de las iglesias. Voy a cortar aquí el estudio de hoy. Ahorita seguimos nosotros solamente para efectos de la grabación. ¿Puedes cortarla, Alma? Gracias a todos.